Muy buenas a todos, damas, caballeros y especímenes peliculeros. Bienvenidos un día más a Punto de Giro y bienvenidos un día más a mi sección particular, a Toma 5. Recordaros, antes de empezar, que siempre va a ser una revisión subjetiva de la película que vayamos a tratar, que no pretendemos ni Álvaro ni yo en nuestras secciones particulares ni en nuestras secciones conjuntas sentar cátedra y que solamente es un compartir de la experiencia fílmica que para nosotros ha sido ver las películas determinadas que os presentamos y que decidimos compartir con vosotros. Para eso está el cajón de comentarios abajo y abrir ese espacio que para nosotros es muy importante, en el que vosotros compartáis también lo que habéis sentido, si estáis a favor, si estáis en contra de nuestros argumentos. Y no tanto ya a favor o en contra, sino vuestras opiniones sin más. Pues mira, yo no opino esto, opino lo contrario, o esto me ha parecido o me ha llegado de la misma manera. Disfrutemos compartiendo cine, que es para lo que estamos aquí y para lo que hemos abierto este canal y por lo que os agradecemos, por supuesto, que ya seamos más de 100, bueno, casi 190 ya en YouTube y ya pasados los 190 en Twitter, en nuestra comunidad de @cine.degiro, donde también os podéis dejar todo tipo de comentarios y, por cierto, por aquí en YouTube siempre os podéis suscribir con la campanita, por supuesto. Muchas gracias siempre por ello. ¿Qué película os traigo hoy? Pues hoy sin spoilers. Recordad que nuestras secciones individuales siempre van sin spoilers, cosa que en esta película me ha sido francamente difícil de decidir. De hecho, he hecho un par de intentos con spoilers, pero creo que es una película que se tiene que ver absolutamente de tabula rasa. Y de hecho, si después de este comentario, de que hayáis visto el vídeo, queréis que os haga una revisión con spoilers sobre mis interpretaciones, porque es una película que lanza cabos a partir de un punto determinado de la narración, en el cual hay simbología, alguna más clara y otra un poquito menos clara, pero sobre todo cabos a posibles teorías y diferentes interpretaciones por todas partes, yo lo haré. Lo ponéis en comentarios, no lo escribís por Twitter, en @cine.degiro y os contestaré encantado. Vamos al tema. Hoy tenemos con nosotros El Faro, película de Robert Eggers, con su hermano Max Eggers, está escrita por los dos, dirigida solamente por Robert, y en cuyo equipo ha contado de nuevo con el equipo con el que ya contó para la película de La Bruja, una película que sorprendió, un thriller muy humano y muy profundo, en el que trata el terror desde una forma más cercana, sin necesidad de meterse en un terreno habitual de lo que viene siendo el terror, buscando otras maneras más creativas de presentárnoslo. En este caso, en El Faro, lo plantea desde un punto de vista de un horror más antropológico, más humano, una realidad que podíamos perfectamente sentirnos identificados o reconocerla en algún momento de nuestras vidas o como algo más cercano a lo que estamos acostumbrados a experimentar, pero llevado y dirigido desde un punto que le da ese interés y que hace que la película se convierta en un producto realmente interesante, al menos bajo mi punto de vista. Además, ha contado también con el mismo equipo de La Bruja. Tenemos a Jaren Blatsky ocupándose de la fotografía y a Mark Corben ocupándose de la música. Así pues, parte de las mismas pautas y genera... También esto sucede cuando un director cuenta con el mismo equipo, siempre un lenguaje muy claro, muy propio y que además, a medida que van pasando trabajos, en este caso cintas, metrajes, películas diferentes con ese mismo equipo, van afinando mucho más el lenguaje y la manera de contar las cosas. Creo, y no puedo afirmarlo ni siquiera subjetivamente porque estoy pendiente todavía con La Bruja, estoy pendiente de La Bruja todavía, tengo que verla para poder compararlas, pero he leído muchas críticas en las que dicen que aquí han afinado todavía más ese primer concepto que ya planteaban como nueva versión o nueva visión sobre el terror en la primera película. Y vamos a empezar a desmenuzarla en la primera toma. En la primera toma, en la toma 1, quiero comentaros acerca del apartado visual. El apartado visual de esta película es un apartado visual tremendo. Partimos de 3 pautas muy diferenciadoras y muy claras. Rodado en 33 milímetros, eso que supone, así a priori supone 2 cosas, por lo menos las que yo he visto en la película. Primero, partimos de un encuadre cuadrado, al que no estamos acostumbrados en estos tiempos, y a las escenas de día les da una nitidez menos clara, como si tuviera un poco más de grano la película. Curiosamente, durante la noche que hay menos luz, pero sin embargo la luz que se usa es mucho más directa, podemos hablar de una nitidez
mucho más apurada, mucho más afinada, especialmente centrada en los rostros de los personajes principales, porque los planos también se reducen muchísimo y utiliza mucho más un plano, un primer plano, un plano detalle en algunos momentos, no muy usados, pero también tira de ellos, y se olvida más de planos generales o de medios planos, que también los utiliza, pero con menos frecuencia. Así que ya nos ponen un punto de partida bastante diferente. Además, a esto se suma que está rodada en blanco y negro, con lo cual perdemos todavía más matices que si estuviera rodada en color, y le da ese matiz sombrío y gótico que juega durante toda la cinta, y esto sí, inevitablemente, tanto desde las escenas de día como desde las escenas de noche. ¿Por qué hablo de escenas de día y escenas de noche? Bien, porque creo que desde el apartado visual hay una diferencia muy clara en cómo trata el aspecto de día y el aspecto de noche. Dentro de que podemos observar que la idea que nos quiere transmitir, el significado que quiere que encierre toda la película, es un significado o una sensación a transmitir de asfixia, de claustrofobia, de agobio, por ese encuadre cuadrado, como digo, que muchas veces se mantiene fijo y son los personajes los que se mueven, sin poder ni siquiera muchas veces abandonar plano, dando esa sensación de enjaulamiento. La noche y el día tienen diferencias muy claras. Durante el día vemos escenas más abiertas, podemos observar la isla completa donde ellos están viviendo. Por cierto, ellos dos, vaya pedazo de personajes principales en los que echo de menos también que se les hubiera nominado alguna estatuilla, que por cierto solo la tienen nominada en los Oscars precisamente por este apartado visual que estoy comentando, que creo que es bastante acertado y en ocasiones incluso le definiría como magistral. Willem Dafoe y Robert Pattinson nos dan una visión de los personajes muy interesante, muy natural, incluso llevándolos a situaciones muy extremas en determinados momentos, a emociones y sentimientos muy extremos, en una situación que de por sí lo es. Dos hombres aislados en una isla donde no tienen más que la cabaña, la choza de los suministros y el faro. Pueden pasar muchas cosas durante una convivencia de 24 horas en un sitio tan aislado. Entonces, ese desarrollo de personaje es muy complejo, desnuda completamente al actor, porque necesita que se desnude el personaje, y para ello utiliza siempre las escenas nocturnas. En las escenas nocturnas es donde vamos a ver los personajes más al desnudo, cada vez un poquito más, en gradación durante la película, y además vamos a ver cómo su relación evoluciona desde una honestidad mucho más clara y diciéndose las cosas de una manera mucho más personal, y dando incluso, abriendo puertas a intentar entender o admitir la personalidad del otro, que choca directamente con la suya, que es algo que durante el día no lo vemos para nada. Durante el día, la relación es una jerarquía pura y dura, en la que el joven, el nuevo, Robert Pattinson, Ephraim Winslow, que es su personaje, puede oponerse de manera más o menos rebelde a la figura autoritaria y completamente con un trato despreciativo hacia él, que es el personaje de Thomas Wake, interpretado por Willem Dafoe. Vemos planos mucho más generales, como digo, de la isla durante el día. Vemos que el individuo se desplaza, en casi todas ellas, Robert Pattinson, realizando las diferentes tareas, que salvo la de cuidar la luz del faro, que deja muy claro desde el principio Willem Dafoe que esa es su misión. Todo el resto de tareas del faro se encarga Robert Pattinson de ellas, las más duras, las más difíciles de hacer, las que requieren una mayor implicación física, y también las más automáticas, por otro lado. Y durante la noche, esos planos en los que vemos la realidad de cada uno de los personajes son planos mucho más cerrados, donde la iluminación, como digo, varía completamente, porque ya no estamos usando luz de día, o bien en plano general en isla, o bien las que entra por las ventanas si están dentro de la casa, con lo cual se genera unos claroscuros interesantes, sino que se potencia todavía mucho más la nitidez desde una iluminación menor, cosa que parece contradictoria, pero no lo es. Funciona así. Hay una luz directa, la luz trabaja de una forma mucho más directa, especialmente sobre las caras de los actores, tanto de William como de Robert, a través de las lámparas de aceite y de gas que hay en las paredes de la casa o en las mesas, especialmente en la mesa de la cocina, o digamos la especie de salón, comedor, que es donde hacen vida,
básicamente, amén de las habitaciones en las que solo van a dormir, en la habitación conjunta que está en el ático de la casa. Cuando se propone este tipo de iluminación, vemos que tenemos la iluminación que se utiliza de una forma más plana en los rostros de ambos personajes, cuando la situación es más tranquila, y cómo utilizan una iluminación en contrapicado, ayudadas del plano también, para marcar escenas de tensión. Especialmente el contrapicado lo vamos a ver muy ejemplificado en varias escenas de tensión con respecto a la situación de furia o de ira del personaje de Willem Dafoe, y respecto a las situaciones de ira de Robert Pattinson, vamos a ver que la iluminación eh, intenta restarle esa fiereza. Está iluminado de una manera en la que se generan muchísimos más claroscuros en la cara, casi siempre es una iluminación lateral, seguramente porque intentan ridiculizar un poco al personaje, igual que lo ridiculiza el personaje de Willem Dafoe sobre él. Así pues, cuando Willem Dafoe se pone de esa manera, la luz ayuda a hacerle más atemorizante, y sin embargo, la luz que utilizan en esas escenas para el mismo tipo de sentimiento Robert Pattinson, intentan ridiculizarlas hasta cierto punto. Desde el planteamiento inicial de la película, no estoy revelando nada que no vayáis a ver desde el minuto cero en la película, ¿de acuerdo? Y creo que está muy bien llevado, suma, y es este tipo de iluminación que además es muy pictórica, y la manera de utilizarla y emplearla de una manera tan específica y justo para potenciar el significado que quiere, lo que le da un valor todavía mucho más alto a la manera de jugarla. En la toma 2 quería traeros a colación lo que sería la banda sonora. La banda sonora tiene también dos aspectos que he querido destacar por encima de todo. Tiene todos los elementos ambientales que utiliza como banda sonora sin ser musicales, y tiene todos los aspectos musicales que utiliza de forma no musical, fundiéndose con esa banda sonora ambiental, que es la que marca ritmo, tono e intención en cada una de las escenas, porque están constantemente presentes. Desde la parte de los sonidos de ambiente que forman parte de la banda sonora, tenemos especialmente 4. Tenemos la maquinaria, una maquinaria que funciona con cintas, poleas y engranajes, que se tiene que alimentar con carbón, y que de hecho suma a este sonido de una maquinaria constante, cuyo ritmo de intervalos varía según la tensión crece o no dentro de las cabezas de cada uno de los personajes. En este caso, en principio, la máquina suele estar más asociada con todo lo que va viviendo el personaje de Robert Pattinson, y se complementa, como digo, con las paladas y con el ritmo a contra casi siempre de las paladas sobre el sonido de la máquina. Muy interesante. También utiliza la sirena de advertencia. La sirena de advertencia de niebla, que está casi presente, os diría, el 50% la primera mitad de la película, y que también varía el ritmo dependiendo de, en este caso, lo frustrante que puede llegar a ser la situación para el personaje. Pero ya no tanto eso, porque la tensión, como digo, lo marca más con la máquina, sino que juega más un aspecto un poco más sutil, que es el hecho opresivo de marcar como una pulsión interna. A mí me recuerda como una especie de dolor de cabeza que no te abandona, que está siempre ahí y que te recuerda dónde estás y el peligro que corres. ¿Dónde estás? No puedes salir. Este es el peligro. De una forma sutil, pero de una forma constante, para que no se te olvide, para que siempre esté ahí. Sin embargo, corres el riesgo del que al usarla durante tanto rato, acabas olvidándote y la acabas incorporando como algo normal. Por eso el director toma mucho cuidado de saber en qué momentos, aunque tienes la sensación de que prácticamente siempre esté ahí, en qué momentos la utiliza y en qué momentos no. De hecho, os diría que la mayor parte de las veces que la utiliza de una manera más continua, como ambientación de toda una secuencia, es en escenas de día, para marcar también ese automatismo, esas tareas automáticas, el loop que va desarrollando el personaje de Pattinson y que va haciendo crecer toda esa transición interna que va a vivir el personaje. En cuanto a otros elementos que utiliza, aparte de estos dos, quiero nombraros el reloj y las gaviotas. Las gaviotas, quizás de los elementos que os voy a nombrar es el más sutil. Aparecen desde el principio y ya solo el ruido, más luego ya lo que es la presencia de la gaviota en sí, que es un símbolo potente dentro de esta película, llama la atención de Pattinson y van a estar en su cabeza como algo que no solamente le distrae, sino le molesta, le estorba. Hay algo en la simbología de esa gaviota, que si veis la película ya podéis interpretar, ya es una de las primeras cosas que podéis interpretar cada uno por vuestro lado. Creo que anuncia algo
que ya se va a desarrollar después, pero que siempre las introduce en momentos muy... Estas sí que las utiliza de manera muy concreta, en momentos muy puntuales y sobre todo hasta que hay una cierta interacción, algo pasa, ¿no? En la interacción con esas gaviotas en las que ya vamos a dejar de necesitar ese sonido de gaviotas. Está muy bien estudiado también por parte de Robert Eggers cómo utiliza sus símbolos. Y luego tenemos el reloj. El reloj, que sí que es más obvio que las gaviotas en el sentido de que lo utiliza más veces, porque realmente cuando lo utiliza, incluso hay algunas escenas que, ostras, es verdad, estaba sonando el reloj. Creo que lo utiliza en los momentos en los que quiere igualar el tiempo externo de la película con el tiempo interno. Es decir, quiere que el espectador viva en tiempo real lo que están viviendo los personajes. Lo suele utilizar en momentos en los que ha habido una gran tensión y quiere que reflexiones sobre lo que puede ser o lo que va a suceder incluso a partir de entonces como un ¿y ahora qué? Pero, venga, reposa esto que acaba de pasar. Ellos también lo están reposando. Sigamos. Pasamos a una siguiente secuencia y veamos qué sucede, ¿no? Y es muy interesante. Con respecto a los elementos musicales que funcionan como sonidos de ambiente o de ruido y que me han llamado especialmente la atención, voy a nombrar tres. Por un lado tenemos los que imitan al viento, por supuesto instrumentos de viento, cornetas o una especie de cornetas, no tengo muy claro, a mí me recordaba un poco el sonido de bubucelas, no sé si sabéis lo que son las bubucelas, quizás los seguidores de fútbol sí lo sabéis, porque se utilizaron mucho en el Mundial de Sudáfrica, son una especie de trompeta larga, con la embocadura en embudo, que producen un sonido muy estridente y disonante. Es posible que no se trate de este instrumento en concreto, sino simplemente sea un instrumento de viento largo con final en embudo también, que producen un sonido disonante y además lo juegan desde una armonía concreta, aportando, sumando de hecho sobre esto, las gaitas, unos acordes que entre sí son disonantes e inarmónicos y que generan mucha inquietud y cada vez que suenan parece que están cortando el aire, pero a la vez parece que están completamente descolocando la cabeza de Robert Pattinson. En general suele ser referido, como todos los sonidos que os he dicho antes, sobre los estados de ánimo, emoción, crecimiento y desarrollo de Robert Pattinson. Intentan emular el viento, e incluso yo diría que llegan a transmitir no solamente el sonido del viento, sino el crujir de la madera bajo del viento. Como os digo, desde una parte que no intenta jugar como en melodías súper clásicas, como las cuerdas que se utilizan en Psicosis, de una forma melódica o con un leitmotiv, un tema concebido y compuesto exactamente para eso, sino que cada vez entran con un acorde diferente, con una composición distinta, pero siempre disonante, inquietante, inarmónico y perturbador. Y, si fuera poco, también usa cuerdas, como en Psicosis, como acabo de decir. Pero cada vez que entra la cuerda, que yo juraría que es un contrabajo, parece que el arco del contrabajo está cortando las cuerdas. También es muy inquietante y suele hacer reaccionar o suele aprovechar los planos de mayor contención o de asimilación de algo que está sucediendo por parte de Robert Pattinson para potenciar todo eso interno que él contiene y que este acompañamiento sonoro multiplica. Y esto nos lleva a la toma 3. La toma 3 es el crecimiento y el desarrollo de Robert Pattinson. Robert Pattinson está absolutamente brillante, el desarrollo de su personaje es brutal y acabas comprendiéndolo y acabas entrando en ello de una manera muy lógica, al principio, desde una naturalidad muy grande, sobre todo por cómo lo vas interpretando y porque los sucesos que le van llevando a eso son sucesos que todos podemos asumir. La cuestión, y una cosa interesante, es cuando la película pasa a ese punto y de repente entra en un terreno en el que ya empiezas a dudar. Si es real, si no es real. Aquí entra el elemento de la gaviota, donde en la relación que se establece de unas determinadas gaviotas, podríamos decir que siempre es la misma, aunque la que le marca es una especialmente que habréis visto en algún cartel de la película El Faro, que le falta un ojo. La relación que se establece y hacia dónde va esa relación puede llegar, es el primer elemento un poco más extraño o un poco más, digamos, alejado de nuestra realidad, pero que ya empieza a mostrar partes de la personalidad de Robert Pattinson que de otra manera no hubiéramos visto y que nos lleva a pensar en su personaje Efraín Winslow como
que hay algo más que no nos está contando y que nos va a ir revelando. ¿Cómo suma también estos crecimientos, aparte de la simbología de la gaviota, aparte del desarrollo en las escenas de día, como os he dicho antes, en las que él vemos cómo ese loop de actividades constantes, costosas, en las que no hace más que terminar una y ya le está pidiendo otra, o incluso acaba de hacer una 5 veces y le pide que le haga 100 más, porque él es el jefe del faro. He hablado de él, refiriéndome a William Dafoe, y él tiene el nuevo Pattinson. Ephraim Winslow tiene que hacer lo que Thomas Wake quiere, siempre. Esa es la norma. Vemos cómo ahí se desarrolla esa rebeldía. Vemos cómo a través del símbolo de la gaviota empezamos a ver esos puntos más oscuros que no conocíamos de Ephraim Winslow. Y vemos cómo en las escenas de noche todavía termina de potenciarse más, porque es un momento en el que se abre la posibilidad de conocer la verdadera personalidad. No solo la abre al espectador, o sea, aprovecha a abrirla al espectador al mismo tiempo que el personaje la abre a su compañero, a Thomas Wake, el personaje de Willem Dafoe. Y está muy bien llevado, sobre todo por la progresión que utiliza en este sentido. También destacar aquí el tercer, bueno, creo que ya el cuarto elemento sería en realidad, porque hemos contado con la interpretación, hemos contado con las escenas de día y con las escenas de noche y con el símbolo de la gaviota. El cuarto elemento que ayuda a este desarrollo completo sería, sin ningún tipo de duda, tendríamos las pesadillas. Las pesadillas que el personaje va sufriendo y la manera en la que vive esas pesadillas durante la película marca la progresión y son las que van a marcar de una forma más clara dónde está, hasta dónde nos propone algo en lo que podemos entrar y dónde empieza a diluirse la realidad y la ficción, hasta dónde puede llegar a entenderse que esto es real o que no es real o qué está pasando. Tanto como, y sin deciros más, las primeras imágenes que nos pueden chocar o que nos pueden parecer ficticias, las marca claramente como un sueño, pero poco a poco va dejando de darnos referencias de que es un sueño hasta un punto en el que ya no podemos entender que son un sueño nunca más, porque él las vive o las va viviendo en escenas en las que está realizando algo cotidiano o vemos que claramente está despierto. Cuando empieza a romper ese tipo de límites, y creo que con esto no estoy haciendo ningún spoiler, es cuando empieza a plantearnos muchas dudas, porque no os voy a decir lógicamente en qué puntos ni qué es lo que sucede cuando esas cosas pasan, ¿no? Pero estas pesadillas son muy básicas, sus obsesiones se mezclan ahí, las partes más oscuras, toda la parte de lo que trae detrás y no quiere contar, todos esos impulsos que estos se tratan mucho durante toda la película, incluso los dos personajes, también en el de Dafoe, toda esa contención sexual de dos hombres encerrados en una isla durante tanto tiempo, cómo los llevan, cómo los sobrellevan y cómo le interesa al director poner también un punto de vista sobre esta parte más baja, ¿no? Digamos, más instintiva, más visceral, y a dónde le lleva a cada uno y a dónde le llevan en conjunto a los dos, ¿no? Esas vivencias conjuntas. Muy interesante. Con respecto a la toma 4, hablaros de la dirección. En la dirección quiero destacaros 4 puntos también concretos, ¿vale? Quiero hablaros de 4 recursos que utiliza el director de una forma pues como vengo diciendo hasta ahora, básicamente. O sea, están muy bien elegidos. Desde recursos clásicos, como el plano contra plano para todas las escenas de noche en la que uno se está desnudando con el otro, metafóricamente hablando, ¿vale? En esas escenas el plano contra plano es claro, es brutal y van a plano, 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 plano. De hecho, podemos ver muy pocos planos de escucha, sino que se centra en el personaje que está hablando para el personaje que está hablando. Luego ya veremos cómo contesta el otro. ¿Es muy clásico? Sí, pero una escena de sinceridad que prácticamente nos recuerda a algo teatral funciona muy bien. Otro tipo de planos que utiliza mucho y es muy interesante, sobre todo en las escenas de noche, aunque alguna vez, y de hecho cuando lo hace resulta mucho más inquietante, lo utiliza en escenas de día, y es cuando de repente la cámara se pone creativa. Especialmente hay un recurso que utiliza mucho en esta película, que es partir del terreno, del suelo, y ir subiendo hacia arriba. Cuando va subiendo hacia arriba, intenta remarcarnos, creo que contribuye a esa atmósfera de misterio de no sé qué me quiere enseñar. Porque a lo mejor lo que estoy viendo es la pernera de un pantalón, no sé qué va a pasar, cómo voy a encontrar la cara de ese personaje. O me está subiendo por la torre del faro, es que hay algo arriba en la cima que quiere que vea qué está pasando, ¿no? Genera esa expectativa de, ay, 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 o cuando sube por las escaleras del faro, por dentro, no por fuera de la torre, sino por dentro de unas escaleras de caracol que son las que conducen a la luz superior. ¿Qué nos quiere mostrar ahí? Creo que es una manera de mostrar esa necesidad
de generar también cierta inquietud y cierta expectativa para enseñaros algo. Además, la mayoría de veces no decepciona. Es decir, no trunca eso, no te muestran ni te ponen esa expectativa para luego que no pase nada, sino que vas a ver que efectivamente cuando termine la cámara de moverse y se quede en el punto más alto fija, te va a enseñar lo que el director quiere que veas, que casi siempre además coincide con un símbolo importante, con parte de esa simbología que ya nos lleva a abstraernos de lo realista y a meternos en lo onírico, en lo metafórico y en lo simbólico. Otro recurso que utiliza mucho, bueno, a ver, no tanto como este que os acabo de comentar, pero también me parece interesante, es la apertura de plano. Hay momentos en los que quiere que el espectador compruebe la magnitud de lo que acaba de pasar o de lo que está a punto de suceder. Lo utiliza para las dos cosas. Recuerdo ahora mismo dos escenas en concreto. Una es después de un enfrentamiento entre los dos personajes de noche y usando el reloj también, como os decía antes, como fondo, poniendo en la misma, al mismo nivel o en el mismo tiempo el interno y el externo, hace un recogimiento de toda la casa a oscuras con la luz al fondo y los dos personajes cada uno en el estado en el que se ha quedado. Y otro lo hace casi al final. Es un momento en el que va a alumbrar la luz del faro. No os voy a decir qué sucede en ese momento, pero sí como de un plano casi central de uno de los personajes al lado de la luz del faro, lo abre y vemos toda la cámara que recubre la luz del faro, es decir, todo lo que es la cúpula del faro, toda la cabina acristalada, ¿no? La parte superior del faro, para darnos la magnitud, en este caso, y la importancia que para él tiene el símbolo del faro. Y creo que es donde más claro puede empezar a verse por qué es tan importante y por qué ese faro cobra tanto poder e incluso más allá de lo que es mucho más poderoso por la simbología que el director ha cargado encima del faro. Cosa que me parece impresionante. Y otro de los recursos, simplemente es una escena a comentar que creo que es la más destacable de toda la película. Es una escena que tiene un carácter sexual fuerte, simplemente por la motivación, no porque haya una escena de sexo explícito, aunque es verdad que muestra bastante, pero sobre todo lo traigo a colación por todo lo que es el montaje. El montaje de esta escena, cuando lo veréis ya sabréis a cuál me refiero, es una escena en la que está Robert Pattinson y en la que se mezclan todas las obsesiones que él tiene. Hablamos de una obsesión que ha encontrado allí, tiene que ver con una nueva visión de la vida o con una nueva obsesión, parte de las obsesiones que le ha traído hasta el faro, añade las obsesiones que le ha empezado a meter el personaje de Willem Dafoe en la cabeza y añade las propias obsesiones que a él le está generando el estar ahí encerrado, combinado con un potente o una potente disparador sexual de fondo. El montaje es tan dinámico, reúne todas las obsesiones en unos planos continuos a toda velocidad de una forma tan clara y lleva al personaje a un punto en el que lo que podría llegar a entenderse como un placer acaba siendo un absoluto dolor, como acaba esa escena, solamente por la expresión del personaje, no por nada más, por la expresión, hacia dónde le lleva y cómo lo expresa él, que destroza absolutamente y a la vez te hace estar pegado a la pantalla de una manera sublime. Si en los comentarios que me dejáis queréis que comente con spoilers esta película, también me detendré a analizaros más técnicamente, incluso se lo propondré a Álvaro, pero si no lo haré yo solo, parte por parte esta escena, porque es absolutamente brutal. Solo os diré que es la escena, como digo, de más carácter sexual de Pattinson, donde más se ve ese influjo o esa necesidad, y con una de las más importantes en las que tiene una pequeña escultura de sirena en la mano, que encuentra en el colchón del antiguo ayudante de Willem Dafoe. Y para terminar, quiero hablaros solamente de lo que sería la toma 5, y sin entrar en spoilers, sí que quiero decir que es muy importante y por eso la quiero rescatar aquí, todas las interpretaciones y la simbología que se le puede dar a esta película. Yo nada más verla, hay una frase que se me quedó como conclusión de esta película y creo que es un tema sobre el que reflexiona, aunque luego le ponga los símbolos para poder potenciar esta idea, Robert Eggers, que es la idea de la obsesión del ser humano de su inconformismo, de el tener siempre más de lo que ve delante de sí y el obsesionarse con tener más y querer más, de alguna forma. Para ello, utiliza recursos como mitología griega,
que queda muy claro. Yo especialmente cuando terminé de ver la película vi una referencia griega muy clara, a un mito griego clásico muy claro, y efectivamente había esa referencia, era tan clara que además una vez que leí el mito entero y lo recordé, vertebraba por completo toda la película y dije, ostras, encaja de maravilla lo que quiere utilizar. Todas esas partes pesadillescas, esas cosas que él se imagina también, el personaje de Robert Pattinson, están jugados para romper con la realidad, como os decía antes, pero también para introducirnos posibles interpretaciones. De tal modo que llega un momento que ni siquiera, bueno, en general suele estar vinculado con el tema de pesadillas o alucinaciones, podéis interpretarlo como queráis, en las que él va viendo cosas extrañas y de repente, sobre todo, la sensación es todo lo que creías tener sujeto y bien sujeto se desbarata por completo. Pero hay pistas que te va pensando, ah, entonces esto, ostras, esto puede ser justo al contrario de como había pensado. ¿Y esto? Ostras, esto. Entonces tampoco es real. Entonces puedes llegar a un momento en el que te pueden salir muchas teorías. La mía principal, que comentaría sobre esta película, tiene que ver un poco con lo que simboliza un personaje para el otro. Más allá del mito clásico, que también tiene unos símbolos muy claros y unos referentes griegos muy claros. Pero lo que simboliza el uno con respecto al otro es... Podría interpretarse yo creo que hasta de 4 formas diferentes. De hecho he leído comentarios que lo hacen así. La mía es muy personal, los vincula muy directamente. Y si queréis que comente acerca de mi visión, ya sabéis, lo podéis dejar en la caja de comentarios y os lo comentaré encantadísimo. Para mí ha sido un placer traeros esta película y si habéis llegado hasta aquí os lo agradezco todavía muchísimo más. Es un gustazo haber tenido este toma 5 sobre El Faro y espero que sigáis disfrutando mucho del cine. Ya sabéis que si os gusta el cine, nosotros somos Puro Cine, yo soy David y esto ha sido Punto de Giro.